Claudia Sheinbaum ha recurrido a uno de los recursos más sobados dentro del ejercicio de la propaganda, que es lo que tiene que ver con dar notas color de rosa. Y no me refiero, desde luego, a ese pigmento con el que el próximo domingo todos en paz, aquellos que defendemos al INE, vestiremos de ese modo o con esa tonalidad. Me refiero a la prensa del corazón, aquella que explota el morbo respecto de las relaciones sentimentales de los personajes públicos. Y eso es lo que pretendió la propia jefa de gobierno. Y siempre que digo jefa de gobierno es un decir, porque como todos sabemos, ella la pasa en todos lados, menos en la propia Ciudad de México, en distintas regiones promoviendo su candidatura a la presidencia de la República, menos acometiendo las responsabilidades para las que ella fue electa y para las que le confirieron la confianza ahora traicionada de millones de mexicanos en la urbe de hierro. ¿Y qué podemos decir entonces al respecto? Que justamente la superficialidad es el consejo de su asesor extranjero que, dada la pretensión de la propia jefa de gobierno, pues le establece la estrategia de propaganda. No le ha funcionado, sin embargo, primero porque en efecto no ha sido un tema relevante y qué bueno dentro de nuestra conversación. Segundo, porque los problemas de la Ciudad de México son con mucho más grandes, avasalladores, que detenernos en comentarios como ese, los que tienen que ver con las relaciones personales, personalísimas de Claudia Sheinbaum. No le ha resultado tampoco porque se ha recordado y mucho el papel que Carlos Imaz, su señor esposo, de quien ya se divorció, durante un periodo aciago también en la propia Ciudad de México y en donde el mismo Carlos Imaz fue captado recibiendo cantidades enormes de dinero en efectivo, de los que seguimos sin conocer su origen ni su destino. Ustedes se preguntarán cómo es entonces que en etcétera abordan ese tema. En efecto, lo hacemos sobre la base de señalar esas estrategias frívolas y todos aquellos comentarios críticos que le suscitaron a ese acto a través del cual buscaba llamar la atención, cuando en efecto han sido los ciudadanos en las redes sociales los que han ido fijando la propia agenda que no atiende y que parece también que no entiende Claudia Sheinbaum. Entonces la boda a nadie nos importa, que quede muy claro. Importa señalar justamente las omisiones que como jefa de gobierno ha tenido la propia Claudia Sheinbaum y lo que significa no solo en el deterioro de nuestra calidad de vida como habitantes de la propia Ciudad de México, ni como un ejemplo para los demás estados de lo que podría ocurrir, un desastre sin duda, si Claudia Sheinbaum asistiera a la presidencia de la República. No solo como eso, también por el número de muertes que en su espalda caen. También por las cantidades ingentes de dinero que en materia de propaganda ella orienta justamente con recursos que provienen de usted, de mí, de nosotros. Valga, si no, incluso un ejemplo que les queremos compartir a ustedes. Miren, ¿conocen ustedes a Salvador Martínez de la Roca? Es un hombre que hoy tiene 77 años, se encuentra desvencijado y muy enfermo desafortunadamente y vive en Tepozotlán. Él se significó por ser uno de los más jóvenes integrantes del movimiento del 68, sin mayor realce intelectual ni político durante aquel movimiento estudiantil, pero que supo aprovechar muy bien dentro de las paredes universitarias, tanto que en 1986
Salvador Martínez de la Roca, conocido como El Pino, formó parte de la asesoría o del grupo de asesores de la dirigencia del entonces movimiento estudiantil encabezado por el CEU, por el Consejo Estudiantil Universitario. El Pino formó parte de todos estos grupos entre Punto Crítico y Convergencia Comunista 7 de enero, en donde militó también Carlos Simas, el ya mencionado Carlos Simas, y otros importantes líderes de aquella gesta juvenil, a quien también habríamos que mencionar a la propia Claudia Sheinbaum como partícipe de estos movimientos. Bueno, pues el famoso Pino, el día de hoy, es un aviador del gobierno de la Ciudad de México y cobra, brutos, 99,976 pesos mensuales, con todas las prestaciones con base y listo ya también para tener sus pagos que tienen que ver ya para siempre con los derechos que la ley, los derechos laborales que la ley le otorga. Así se puede jubilar. Como digo, con cargo al erario y como parte de los favores políticos que presta la propia Claudia Sheinbaum. Es importante entonces señalar que mientras ella trata de llamar la atención, de volcar el interés en su vida personal, lo que ha transcurrido dentro de nuestro propio intercambio público son temas que tienen que ver con su responsabilidad pública. No nos importa, y ustedes verán que a lo largo de este video ni siquiera lo mencionaré, el nombre de su futuro esposo. No nos importa cuándo se conoció. No nos importa si se enamoró y qué fue lo que detonó ya esta decisión. Lo que nos importa a nosotros es los paupérrimos, pésimos, terribles resultados que ha dejado durante estos 4 años su propia gestión. Y nos importa no solo como una forma de denuncia permanente, que es a la que también se debe el periodismo desde nuestro punto de vista. Nos importa porque además de todo se constituye en un ejemplo, reitero, de lo que sobrevendría en el país si es que el presidente Andrés Manuel López Obrador cristaliza su proyecto de maximato, de trascendencia presidencial a través de la propia Claudia Sheinbaum, a quien llama, junto con sus otros 2 correligionarios corcholatas, me refiero, claro está, a Marcelo Ebrard y a Adán Augusto López, que cada vez va teniendo una participación mayor para seguir siendo el propio guardaespaldas de Claudia Sheinbaum y que nadie se le acerque o no le haga sombra el propio Marcelo Ebrard, que para eso también se presta, porque bueno, miren ustedes, mientras todo esto que está pasando en el país con la ley electoral, con las estratagemas del gobierno para desaparecer al INE, con la exhibición terrible de la falta de procuración de derechos humanos en el país y el desinterés que tiene al respecto la propia Comisión Nacional, que debería de estar velando o encargada de procurar que estos derechos humanos se respeten, pues lo que está haciendo el canciller es literalmente, no exagero, lo que está haciendo Marcelo Ebrard Casaubon es vender aguacates. Así es como estamos en las postrimerías de lo que será la manifestación pagada con los recursos públicos, alentada por el propio presidente de la República para convertirla en un espejito en donde diga ¿quién es el presidente más bonito? Y el coro multitudinario, muchos de esos coros sacados a fuerza y mediante el acarreo y el chantaje, signifiquen una manifestación de músculo, según el presidente de la República, para dar cuenta de su propia legitimidad y para dar desde luego también registro en los medios de comunicación de con quién está la mayoría. Como han dicho ya muchos después de Carlos Loret de Mola y el propio Broso, pues es la competencia por ver quién la tiene más grande.
Nosotros, por nuestra parte, sabemos que se trata de un acto profundamente autoritario, populista. Autoritario porque, en efecto, en dos sentidos. El presidente de la República no ha tendido la mano a quienes piensan distinto, sino al contrario, incluso los ha agredido e insultado. Y también lo es porque, al tratarse de una manifestación para aplaudirle al presidente, está echando a andar toda la maquinaria para hacer y asegurarse de que estas imágenes vayan poblando en todos los medios de comunicación tradicionales, para lo que también está operando actualmente el propio gobierno. Ya veremos de qué tamaño es el acarreo. Hemos visto, eso sí, y escuchado también, como les hemos señalado a ustedes, que es la función de los voceros oficialistas del gobierno, que hay quienes incluso, como han querido Hernán Gómez, legitimar o normalizar el acarreo, diciendo que está bien que les den una torta o que les den un sándwich, que les den el propio frutzi, que los trasladen. Faltaba más, dice él. Ya lo único que, en efecto, a propósito de faltaba más, sería que él mismo quisiera que se normalizaran los 500 pesos que también reciben muchos de los que han participado en movilizaciones anteriores, también organizadas por el gobierno y por Morena, y que, como dice el propio Hernán Gómez, pues es que ya basta de que se considera a los peladitos como eso, como peladitos, que son los que están con el gobierno. Ya saben ustedes, siempre con la fijación que tiene de que todo es discriminación, y que, bueno, pues nosotros los que señalamos el acarreo en realidad estamos discriminando y maltratando a las personas de menos recursos. Es terrible este tipo de desplantes que él tiene, y que por supuesto lo hacen merecedor, como ustedes saben, del libro, oigan, del libro que alrededor de las 3, 4 de la tarde del próximo lunes 28 de noviembre va a estar en nuestras manos y, en consecuencia, a comenzar a circular. Los farsantes de la 4T, y dentro de ellos, por supuesto, el ya dicho farsante que he mencionado, Hernán Gómez, junto con otros varios, más de una decena de voceros a quienes les hemos puesto el espejo para dar cuenta del propio triunfo que en no pocas ocasiones ha tenido la estupidez en nuestro país, de las propias inconsistencias éticas, intelectuales, cuando no incluso morales, de buena parte de estos voceros oficiosos, que tienen como función desplegar lo más posible las palabras del presidente de la República, distorsionar también lo más posible las respuestas de quienes criticamos al propio presidente, y también en ello cuestionar a través de los adjetivos y de las difamaciones a todos aquellos que criticamos al gobierno. Así es que vayan apartando su libro, 250 pesos aquí en la Ciudad de México, agréguenle 70, 320 pesos si es fuera de la Ciudad de México, para que nosotros se los hagamos llegar. También se venderá por Amazon y seguramente saldrá un poquito más caro para ustedes. Ojalá que lo hagan a través de esta vía. Conocen ustedes también ya, si no, aquí abajito se encuentra nuestro número telefónico de WhatsApp, para que una vez que hagan el depósito en mi tarjeta, nosotros podamos enviarles a ustedes el libro o los libros, si así lo desean hacer, a la dirección que ustedes también nos señalen. Libros y revistas. Recuérdense ustedes muy bien que está circulando la revista sobre la corrupción de este gobierno en pues lo que va del año, la mayor síntesis que se haya hecho de todos los temas relacionados con la propia corrupción. Así es que eso es lo importante desde nuestro punto de vista. No nos distraigamos. Los afanes autoritarios del gobierno, el caudal de corrupción que está dejando, los enormes índices de violencia, el crecimiento del número de pobres y del número de pobres en situación de pobreza extrema, permítanme decirlo de esa manera. Ahí es donde se encuentra la atención. Ahí es donde pedimos a ustedes también que difundan materiales como este y que pongan su like. Es fundamental, justamente para que YouTube nos pueda colocar dentro de las prioridades informativas. No se les olvide, mañana viernes, día de nostalgia, viernes de nostalgia, de aquellos recuerdos que nosotros tenemos
y que acudimos o recurrimos a ellos porque en su momento, cuando los vivimos, no nos dimos cuenta que éramos felices. Vamos a hablar de todo eso junto con ustedes mañana al filo de las 7:40 de la noche. Que no se les olvide. Esperamos también sus pedidos de libros y de revistas.